Reciban un caluroso saludo todos ustedes, hermanos y hermanas, que como yo tenemos la dicha, la bendición enorme de empezar este nuevo día, de glorificar a nuestro amoroso Dios, que es el Dios de la vida, de consagrarnos a Él en esta hermosa mañana para pedirle que permanezca con nosotros, que santifique lo que somos y tenemos, que le dé satisfacción y cumplimiento a nuestras aspiraciones más profundas, aquellas que nos permiten trascender de estas cosas humanas, terrenales, temporales, en las que nosotros vivimos, para que nuestro espíritu desde ya se conecte con ese amoroso Dios que nos ama infinitamente y que nos da aún aquello que nosotros no nos atrevemos a pedir. Vamos a comenzar nuestra celebración en torno a la palabra de Dios, poniéndonos en las manos de nuestro Dios amoroso, y para eso lo invocamos diciendo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Soberano Señor, queremos entregarte en esta mañana nuestra vida, esa misma que tú nos das con tanto amor y con tanta generosidad. Queremos reconocer, Señor, que sin ti nada podemos. En este pasaje bellísimo de Juan capítulo 15, en el que tu Hijo Jesús está comparándose Él con la vid y nosotros con sus sarmientos, como Jesús nos dice: permanezcan unidos a mí, pues sin mí, separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Eso lo percibimos y lo experimentamos, Señor, nosotros constantemente en nuestra vida, cuando por el pecado nos alejamos de ti, cuando te damos la espalda a ti, que eres el sumo bien, y buscamos tontamente aquellas cosas que no nos hacen felices, aquellas situaciones que antes que acercarnos a ti, nos alejan de ti. Por eso queremos en esta mañana, Señor, rendirte nuestra adoración, con mucho amor en nuestros corazones, entregarte nuestra vida y pedirte, Señor, que en cada circunstancia que nos permitas vivir, estés siempre cerca de nosotros, que no te alejes de nosotros, Señor, aun cuando a veces nosotros sí nos alejemos de ti. Que nos ayudes en nuestro propio corazón a ser fieles a ti, a tu palabra, a tu santa voluntad. Que a ejemplo de nuestra Madre, la Virgen Santísima, nosotros seamos capaces de rendir nuestra vida entera a ti, Señor, para que demos testimonio de vida cristiana, para que estemos en plena comunión contigo y para que un día nos hagamos merecedores de que abras para nosotros las puertas de tu reino en el cielo por toda la eternidad. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio que vamos a tomar hoy, lo tomamos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios».
palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En este evangelio bellísimo encontramos una manifestación más de la gloria, de la divinidad de Jesucristo nuestro Señor. Ya los apóstoles y sus discípulos, ya las muchedumbres que seguían a Jesús, habían visto en Jesús una persona diferente de todos aquellos que en el tiempo de Jesús enseñaban la palabra de Dios. Había grupos de diversas características en el tiempo de Jesús y muchos de ellos tenían, por supuesto, una identidad religiosa especial. Dentro de estos grupos, el más conocido era el de los fariseos, que tenían a sus escribas, que eran estas personas ilustradas de la comunidad, que podían leer y podían escribir y que hacían versar todo su ministerio en la palabra de Dios, pero que no enseñaban con autoridad, algo que constantemente los evangelistas denuncian, cómo ellos no enseñaban la palabra de Dios con autoridad. Pero viene Jesús, que no solamente enseña esta nueva doctrina con autoridad, sino que él mismo interpreta la ley basado ya en el espíritu y no en la letra simplemente de la ley. Él mismo le da la interpretación a la palabra de Dios, a la ley que hasta ese momento estaba escrita, y acompaña esa autoridad con acciones que la gente misma decía no haber visto antes. Esos milagros maravillosos que Jesús hacía, las curaciones, los exorcismos, la confrontación a quienes tenían en sus manos la ley, la autoridad en ese momento, aun cuando no la ejercieran como se debía. Las enseñanzas de Jesús que tocaban el fondo del corazón, que calmara el hambre y la sed de las personas, como en este milagro de la multiplicación de los panes. Todas esas acciones de Jesús generaban entonces la atracción, la curiosidad, el deseo de muchas personas que querían acercarse a Jesús para que satisfaciera a él todas sus necesidades. Y vemos a este Jesús entonces que no es un taumaturgo, es decir, no es una persona que hiciera milagros simplemente y ya, sino que es Dios, es el Emanuel, es Dios con nosotros, que hace todas estas acciones que confirman su autoridad y, más importante aún, su identidad. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios con nosotros. Jesús es el Emanuel. Y vemos a los apóstoles entonces que son su grupo social más cercano, que están con Jesús, no porque se autoproclamaron apóstoles, sino porque Él mismo los llamó para que estuvieran con Él. Y estos apóstoles, por más que ven de cerca, de primera mano, todas aquellas acciones de Jesús, y por más que escuchan constantemente sus enseñanzas, su mensaje, su doctrina, todavía no alcanzan a reconocerlo plenamente como lo que Él es, y es por eso que sucede algo como lo que escuchábamos hace un momentito en la proclamación del Evangelio, cómo Jesús los deja que se adelanten para Él tener tiempo a solas, en intimidad, con su Padre y con el Espíritu Santo en la oración. Por más que Él es Dios, nos quiere mostrar y enseñar la importancia de la oración, y una oración perseverante, una oración dedicada, una oración de amor, una oración en la que nosotros estamos en comunión plena con ese Dios que es amor. Y por eso Jesús sube al monte y se pone a hacer oración. Y no es una oración corta, una oración como por salir de paso. No, es una oración larga, prolongada. Es una oración en la que Jesús está dedicando todo su ser. Por eso dice el evangelista que al llegar la noche todavía estaba Jesús allí, solo. Pero como a la madrugada sale a encontrar a sus apóstoles que están teniendo todas estas dificultades en el lago de Genezaret. Y ojo, ellos son pescadores expertos, se dedican a esto, a estar en el mar, sobre una barca, pescando, están enseñados a lidiar con las olas, con el viento, con las corrientes traicioneras, pero están muy asustados.
y Jesús se acerca a ellos y quiere mostrarles que no tienen necesidad de temer si tienen a su lado al Señor. Pero sus ojos, su mente, su corazón no son capaces todavía de identificarlo y de reconocerlo, y por eso, lejos de calmarse cuando ven a Jesús, lo que hacen es espantarse mucho más porque sienten que es un fantasma. Pero ante la respuesta de Jesús, ante la invitación de que no tengan miedo, que se tranquilicen, que es Él y no un fantasma, empiezan sus corazones a tranquilizarse verdaderamente, y es cuando Pedro hace un acto de fe y le pide a Jesús que le permita bajar de la barca y caminar sobre el mar. Y Jesús, lógicamente, se lo permite porque Jesús quiere formar la fe de sus apóstoles. Y es entonces cuando se baja Pedro de la barca y comienza a andar hacia Jesús sobre el agua, sobre el mar, sobre las olas, sobre el mar que está embravecido. Y Jesús comienza entonces a esperarlo y seguramente a tenderle la mano para darle un sentido de tranquilidad y de confianza. Y Pedro tiene una fe firme, fuerte, tiene una confianza segura cuando sus ojos están fijos en Jesús. Pero a medida que comienza entonces a desviar su atención, su mirada, su corazón de Jesús, es cuando empieza a sentir más fuertes las olas y el viento y se empieza a hundir. Y es entonces cuando prorrumpe en esta oración que para ti y para mí es una oración que en momentos de angustia también le podemos rezar al Señor, sabiendo que Él nos escucha y que está pronto a salir a nuestro encuentro en ayuda nuestra cuando lo necesitamos. Señor, sálvame. Y Jesús no deja que Pedro se hunda, sino que inmediatamente le extiende la mano, eso sí, no sin antes reclamarle por su poca fe, por su falta de fe. Esta historia tan hermosa no se quedó solamente en un hecho histórico, personal, que aconteció en la vida de Pedro 2000 años atrás, cuando andaba con Jesús como su apóstol. Este relato apostólico y evangélico tiene una connotación muy importante para ti y para mí en este tiempo actual, en el hoy que tú y yo vivimos, en el que también hay tantas tormentas, en el que se levantan tantas olas y en el que hay tantas amenazas a nuestra vida, a nuestro bienestar, tantas pruebas para nuestra fe. El Señor está siempre pronto, presto a ayudarnos cuando nosotros acudimos a Él. El Señor quiere fortalecer nuestra fe. Miren que no está prometiéndonos el Señor algo que no nos va a cumplir. No está engañándonos el Señor al decirnos que si estamos con Él no vamos a tener tormentas en nuestra vida. No, lo que nos está mostrando el Señor es que en las tormentas, si estamos cerca de Él, vamos a salir adelante. Un cristiano no va a dejar de tener problemas, dificultades, crisis. La fe de un cristiano no va a dejar de estar probada. En el Padre Nuestro, por ejemplo, no le decimos al Señor que no nos dé tentaciones, que no nos someta a las tentaciones. Lo que le estamos diciendo al Señor es que cuando seamos tentados, no caigamos en las tentaciones. No nos dejes caer en las tentaciones. No nos dejes caer en la tentación. Y eso mismo sucede cuando en las dificultades de la vida nuestra fe es probada. No nos está diciendo el Señor que no vamos a tener tormentas y dificultades. Claro que las vamos a tener, y más que los otros, inclusive porque el demonio nos va a odiar más y porque el mundo va a tratar de atacarnos para desanimarnos en la fe y porque nuestra propia debilidad humana se va a convertir a veces en un arma en contra nuestra para nuestro deseo de seguir en el camino del Señor y para perseverar en ese camino. Pero lo que nos está mostrando el Señor es que si nuestros ojos, si nuestra mente, si nuestro corazón están firmes en Él, vamos a tener una fe fortalecida, vamos a tener una confianza segura, vamos a ser capaces de superar cualquier situación difícil, contradictoria que se nos produzca en nuestra vida. Vamos a ser nosotros inclusive piedra de sustento para aquellas personas que están cerca de nosotros y que están más débiles que nosotros. Pero necesitamos mantener nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón en Jesús. Por eso nuestra fe
es una fe cristiana, porque Cristo es el centro de nuestra vida, porque Cristo es la razón de nuestra esperanza, porque Cristo es la causa de nuestra salvación. Cuando tú y yo ponemos más la atención en lo difíciles que están las pruebas que nosotros estamos afrontando, es cuando tenemos una fe como la de Pedro en este momento en el que se empezaba a hundir. Tenemos una fe débil. Cuando le decimos a nuestros problemas que son muy grandes en nuestra vida, cuando nuestros dolores y nuestros sufrimientos, cuando nuestras angustias y padecimientos son muy grandes, y cuando nos quedamos nosotros considerando la grandeza y la dureza de esas situaciones que vivimos, como Pedro, nos empezamos a hundir. Pero si tenemos la capacidad de mantener fijos nuestros ojos y nuestra mente y nuestro corazón en el Señor, y si le decimos a nuestros problemas qué grande es nuestro Dios, y no al revés, no cuando le decimos a Dios qué grandes son nuestros problemas, sino cuando le decimos a nuestros problemas y a nuestros dolores y a nuestros padecimientos y a nuestras crisis y a nuestras dificultades, qué grande es nuestro Dios. Tenemos una fe fortalecida porque nos damos cuenta que el Señor está siempre con nosotros y que nos lleva de la mano y que nosotros no estamos solos. Que esta experiencia personal que vivió Pedro al tener ese acto de fe para bajarse de la barca y comenzar a andar hacia Jesús, y al fallar su fe porque empezó a desviar su corazón del Señor y empezó a hundirse, ojo, no fue Jesús el que falló, fue la fe de Pedro la que falló. Pues que esta experiencia de Pedro, nuestro primer papa, nos sirva a nosotros para afianzarnos en la fe. Que esta experiencia personal de él, que por un momento se descuidó de su conexión espiritual con el Señor, de su comunión con Él, y empezó a hundirse, sea para nosotros una experiencia formadora que nos invite a estar siempre aferrados al Señor. Que nuestra fe no esté puesta en un sacerdote, en un obispo, en un laico, en un dirigente de nuestra comunidad, que no esté puesta nuestra fe en el Papa, en hombres y mujeres que fallamos, sino que nuestra fe esté puesta en el Señor, para que sea una fe firme que nos permita superar todas las tormentas de nuestra vida y que nos permita a la vez ser también nosotros, como decía, una piedra de sustento para aquellos que están más débiles que nosotros, a quienes también tú y yo podemos siempre asistir. Amén. Señor, has tenido conmigo, cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino y un tesoro escondido. El mensaje extraterno que encendió mi ilusión. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura. Todo al todo contigo empecé a caminar. Y han pasado los años, y aunque apriete el cansancio, paso al paso te sigo sin mirar hacia atrás. ¡Sí, Señor!
Qué alegría yo siento cuando escucho su nombre. Ese ciego me inunda cuando oigo tu voz. Qué emoción me estremece cuando escucho en silencio tu palabra que aviva mi silencio interior. ¡Ay! ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Vamos a continuar este tema que ya vamos con la gracia del Señor a terminar el día de hoy, que es el tema de la sucesión apostólica. Nos hemos tomado un tiempo considerable en ir poco a poco meditando este tema tan importante en el que nos atacan muchísimo nuestros hermanitos protestantes para desanimar en la fe verdadera, en la fe cristiana verdadera, a todos aquellos a quienes ellos arrastran a esos grupitos bíblicos autoproclamados iglesias con pastores que no son el pastor verdadero que Cristo ha establecido, quien a su vez a través de la sucesión apostólica ha ido nombrando y estableciendo pastores en las iglesias locales, en las parroquias, en las diócesis, que son los obispos, somos los sacerdotes y son los diáconos, pastores verdaderos del rebaño de Cristo, pastores según el corazón de Dios, como lo decía ya el profeta Jeremías, que ya nosotros estábamos pues meditando ese pasaje tan hermoso de Jeremías 3:15, pastores dabo vobis, os daré pastores según mi propio corazón. Vamos a terminar entonces en la última catequesis que nos convoca en torno a este tema acerca de la sucesión apostólica, comprobando con las Sagradas Escrituras que efectivamente nosotros en la Iglesia de Jesús, desde el comienzo, sí tenemos pastores nombrados por Dios mismo a través de la imposición de las manos en esta acción que se conoce en la Iglesia como la sucesión apostólica. Acción esta del Espíritu Santo que a través de la imposición de las manos comunica el poder sacerdotal a hombres que son ungidos, son ordenados de parte de aquellos que también tenían ya el don del Espíritu Santo y que por tanto lo pueden ellos mismos comunicar a otros, como ya lo hemos mirado en los otros pasajes de las Sagradas Escrituras que hemos tomado en estas catequesis anteriores. Ahorita vamos a mirar entonces los últimos pasajes que nos sirven para comprobar cómo los sacerdotes de la Nueva Alianza, que son identificados en el Nuevo Testamento como ancianos o presbíteros, que es lo mismo, somos aquellos elegidos por el Señor y ordenados con el poder sacerdotal de Cristo, sumo y eterno sacerdote, en este nuevo sacerdocio de la Nueva Alianza, en el que ya no se ofrece un animalito que se sacrifica en el altar y cuya sangre es derramada sobre el pueblo, sino que a ejemplo de Melquisedec, que celebró este sacrificio para Dios ofreciendo pan y vino como una prefiguración del nuevo sacerdocio de Cristo en el Nuevo Testamento, del cual participamos todos aquellos que somos ordenados por la imposición de las manos en la sucesión apostólica dentro de la Nueva Alianza. Somos constituidos entonces verdaderos pastores del pueblo de Dios. Somos sacerdotes, somos presbíteros, es decir, somos ancianos en la fe, líderes, dirigentes de este pueblo de Dios que Él mismo se estableció en el Nuevo Testamento con su propia sangre, que es la Santa Iglesia Católica, única y verdadera iglesia que nuestro Señor estableció y fundó y que dejó para que en todos los tiempos y lugares y culturas siga extendiendo la palabra de Dios. Vamos a tomar ahorita el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16, versículos del 4 al 5. Y vamos a ver allí cómo, después del concilio de Jerusalén, que ya era el último pasaje que terminábamos leyendo en la catequesis del domingo pasado, Hechos 15, ustedes pueden leer en su casa todo el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que es bellísimo. Aquí por razón del tiempo leíamos solamente algunos versículos en los que se hace claro
que los apóstoles estaban ya trabajando de la mano con unos auxiliares, podríamos decir, con unos ayudantes de ellos, que eran los presbíteros, y que en este pasaje de Hechos capítulo 15 se ven muy activos estos presbíteros de la mano de los apóstoles, y no solamente de la mano de los apóstoles, sino también de la mano del Espíritu Santo. Hechos 15, habíamos leído versículos 1 y 2, 4, 6, 22 y 23, y terminamos con el 28, versículo bellísimo en el que dicen los apóstoles: hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. Vemos pues allí cómo el Espíritu Santo trabaja de la mano con los apóstoles y con los presbíteros. Pues de esos dos grupos, de los apóstoles y de los presbíteros, cuando ya entonces se disuelve o se termina el concilio de Jerusalén, nos dice ahora el capítulo siguiente, que es el capítulo 16, vamos a tomar aquí solamente el versículo 4 y 5, cómo conforme iban pasando por las ciudades, los apóstoles y los presbíteros les iban entregando esas decisiones que habían tomado en el concilio de Jerusalén a todas las iglesias para que ellos las observaran. Y esas decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros en Jerusalén eran las que todas las iglesias locales, que eran las que iban formando los apóstoles y los presbíteros por todos los lugares por donde evangelizaban, iban entonces afianzando en la fe a estas comunidades que crecían en número de día en día. Y allí estaban entonces presentes no solamente los apóstoles, sino también los presbíteros, es decir, los sacerdotes ordenados a través de la sucesión apostólica por la imposición de las manos, por medio de los apóstoles, y que comunicaba pues el poder sacerdotal de Cristo para constituirlos nuevos sacerdotes en el nuevo pueblo de Dios, en la nueva alianza, que es en la que todos nosotros, ordenados como sacerdotes, como obispos y como diáconos, seguimos ejerciendo el liderazgo en el pueblo de Dios, en el nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia Católica. Así también Hechos capítulo 20, versículos del 16 al 17. Pablo había resuelto pasar de largo por Éfeso para no perder tiempo en Asia. Se daba prisa porque quería estar, si le era posible, el día de Pentecostés en Jerusalén. Desde Mileto envió llamar a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Entonces, Pablo, que era apóstol, Pablo, que era obispo, Pablo, que era sacerdote, también él mismo mandó llamar desde Mileto a los presbíteros de la iglesia de Éfeso, que hacían todos parte, por supuesto, de la única iglesia que Cristo había fundado, de la única iglesia apostólica que existía en ese tiempo y que ha existido a lo largo de estos 2000 años desde que Cristo la fundó y que va a existir hasta el final de los tiempos porque es la promesa de Cristo. Pablo, antes de su conversión al cristianismo, era fariseo, judío, todavía no era católico. Hay una acusación muy contradictoria y a la vez ridícula de los hermanitos protestantes, que por un lado dicen que la Iglesia Católica la fundó Constantino en el año 314, el emperador Constantino, el emperador romano, pero a la vez dicen también entonces que los sacerdotes católicos fueron los que mataron a Jesús, y a Jesús lo mataron más o menos en el año 33, en el año 30 o 33, y entonces los católicos, los sacerdotes católicos mataron a Jesús en el año 33, pero la Iglesia Católica no existió sino hasta el año 314. ¿Sí ven la contradicción? Eso es por el odio inmenso, enorme que tiene el demonio contra la Iglesia Católica, y eso es también por la ignorancia de los protestantes que no saben nada ni de la historia, ni de la Sagrada Escritura, ni de la fe cristiana, porque ellos no son cristianos en realidad, son protestantes, ¿cierto? Son anticristos, son herejes, son apóstatas, son anatemas, pero no son cristianos. Y en medio de todas esas cosas, son ignorantes. Por eso afirman cosas tan contradictorias como esas, que Constantino fue el que fundó la Iglesia Católica y que la Iglesia Católica no viene de Cristo, sino que viene desde el año 314, pero afirman también que los sacerdotes católicos fueron los que mataron a Jesús. ¿Sí? Para aclarar esa duda, necesitamos decir entonces que
Antes de su conversión, Saulo, el que vino a llamarse después Pablo, era fariseo, judío, no era católico, todavía no era católico. Luego de su conversión, esto es, luego de su encuentro con Cristo, como nos lo narra él mismo en el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, y como lo refiere también después en 1 Corintios 15, del 8 al 9, Pablo se alejó de la fe judía, de ser fariseo, y se convirtió en cristiano católico, que somos los cristianos de verdad, los que existimos desde el comienzo, que venimos desde Cristo. Filipenses capítulo 3, versículos del 4 al 6, nos ayuda a entender que Pablo en realidad no era católico, como suelen afirmar los hermanitos protestantes llenos de odio, sino que Pablo en realidad era fariseo, judío. Miren cómo lo dice San Pablo en Filipenses 3, 4 al 6. Aunque yo tengo motivos para confiar también en la carne, si alguno otro cree poder confiar en la carne, más yo, circuncidado el 8º día, del linaje, es decir, de la descendencia de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, intachable. Miren cómo el mismo San Pablo está como presentando sus credenciales de lo que era antes de conocer a Cristo y de convertirse en cristiano católico. Él no era en realidad católico antes de encontrarse con Cristo y después se volvió evangélico o mormón o testigo de Jehová o de la luz del mundo. No, él era judío, fariseo, y cuando encuentra a Cristo en su vida, cambia, se convierte en cristiano, pero católico, cristiano católico, ¿sí? Así también Gálatas 1, del 13 al 14. Pues ya están enterados de mi conducta anterior en el judaísmo, cuán encarnizadamente perseguía a la iglesia de Dios y la devastaba, y cómo sobrepasaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, superándoles en el celo por las tradiciones de mis padres. Entonces, Saulo de Tarso, el que después iba a llamar Pablo, no era en realidad católico y perseguía a los cristianos, como afirman erróneamente los protestantes llenos de odio, pero también llenos de ignorancia, diciendo que él era católico y que se alió con los sacerdotes católicos para matar a Cristo. No, en realidad con los que se alió Pablo para matar a Cristo, para matar a los cristianos, perdón, era con los sacerdotes, pero judíos, los sacerdotes de la religión judía, porque él era judío, ¿sí? Bueno, aclarada esa parte, entonces, sigamos con estas citas bíblicas que nos permiten reconocer a los presbíteros o ancianos o sacerdotes en el nuevo pueblo de Dios, en la iglesia, a través de la sucesión apostólica, por medio de la imposición de las manos que la recibían de parte de los apóstoles. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículos del 17 al 20. Los presbíteros que ejercen bien su cargo merecen doble remuneración, principalmente los que se afanan en la predicación y en la enseñanza. La Escritura en efecto dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y también el obrero tiene derecho a su salario. No admitas ninguna acusación contra un presbítero, sino viene con el testimonio de 2 o 3. A los culpables, repréndeles delante de todos, para que los demás cobren temor. Una recomendación que Pablo, obispo, le está dando a su discípulo, a quien Pablo ordenó, imponiéndole las manos, como ya lo habíamos leído antes, y como estaba tan joven Timoteo, Pablo le está escribiendo en esta primera carta recomendaciones acerca de cómo debe comportarse él como obispo con sus sacerdotes o con sus presbíteros, que es lo mismo, ¿sí? Y reconoce inclusive Pablo que algunos presbíteros, algunos sacerdotes, ya en esos tiempos se portaban mal, ¿sí? Hacían cosas que no tenían que hacer, eran culpables. Y por eso les está diciendo Pablo a Timoteo que a esos que cayeron en algo, que cometieron una falta, a aquellos que son culpables, tiene que reprenderles delante de todos
para que los demás presbíteros cobren temor y no caigan en esos errores, ¿sí? Pero a la vez también está diciendo que no puede admitir una acusación contra un sacerdote, contra un presbítero, que no sea justificada, que no tenga pruebas contundentes que vengan a mostrar la culpabilidad de ese sacerdote. Muy útil ese consejo en estos tiempos en los que por hermanitos sacerdotes que lamentablemente han cometido errores y han abusado de niños, por ejemplo, o han hecho cosas indebidas o tienen tendencias homosexuales, por ejemplo, ya los hermanitos protestantes y los católicos confundidos ya generalizan entonces y dicen que todos los sacerdotes somos abusadores u homosexuales, errores estos que pasan por entero la palabra de Dios, que habla de no aceptar acusaciones en contra de sacerdotes si no están justificadas con pruebas contundentes. Pasamos ahorita a Santiago capítulo 5, versículos del 14 al 16. ¿Está enfermo alguno entre ustedes? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confiésense pues mutuamente sus pecados y oren los unos por los otros, para que sean curados. Aquí el apóstol Santiago está hablando acerca de la unción de los enfermos, del sacramento de la unción de los enfermos, que tiene lugar en la iglesia y que es administrado por los sacerdotes, por nosotros, por los presbíteros. Y cómo oramos con fe sobre el enfermo, lo ungimos con óleo en el nombre del Señor y se producen muchas milagrosas curaciones, muchos milagros que nosotros no estamos falsificando y haciendo públicos por las redes sociales, porque no se trata de hacer de la fe un show, como lo hacen los hermanitos protestantes, sino de administrar la misericordia de Dios con la misma compasión con la que Jesús lo hizo cuando anduvo con nosotros. Y eso entonces, dice el apóstol Santiago, corre por cuenta de los sacerdotes, de los presbíteros de la iglesia, ¿sí? Así también nuestro primer papa, San Pedro, en su primera carta, capítulo 5, versículos del 1 al 4, miren cómo nos dice este mensaje tan hermoso. A los ancianos, es decir, a los presbíteros o a los sacerdotes, que es lo mismo, que están entre ustedes, les exhorto yo, presbítero como ellos. Qué hermoso. Pedro reconociéndose también él como presbítero, como sacerdote. Entonces, a los ancianos o a los presbíteros que están entre ustedes, les exhorto yo, presbítero como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que está para manifestarse. Apacienten la grey de Dios que se les encomendó, vigilando, no forzados, sino voluntariamente, según Dios, no por mezquino afán de ganancia, sino de corazón, no tiranizando a los que les ha tocado cuidar, sino siendo modelos de la grey. Y cuando aparezca el mayoral, recibirán la corona de gloria que no se marchita. Me encanta este pasaje bíblico, primero porque San Pedro, que era apóstol de Cristo, que era papa, se reconoce con mucha humildad y a la vez también con mucha alegría como sacerdote, porque es que tiene el orden sacerdotal y el rol que tiene como papa, como obispo, como apóstol, no opaca el hecho de que está participando del sacerdocio eterno de Cristo, y por eso dice él, yo, sacerdote o presbítero, como ellos, y ya entonces empieza a darnos unas recomendaciones a nosotros que somos pastores verdaderos de la grey de Cristo, no autoproclamados para ganar diezmos, colectas, pactos, alianzas, etcétera, sino nombrados por la imposición de las manos en la sucesión apostólica, que es este tema pues que nos ocupa y que es tan hermoso para todos nosotros, para que nos enamoremos cada vez más de nuestra iglesia y de nuestra verdadera fe cristiana, que solamente se vive plenamente aquí en la iglesia de Cristo, en la iglesia católica. Ya teníamos entonces en este orden de la jerarquía de la iglesia, que se hace posible gracias a la sucesión apostólica, al Papa, habíamos visto ya a los obispos, acabamos de terminar a los presbíteros o ancianos o sacerdotes,
y vamos a mirar entonces el último orden del ministerio sacerdotal de Cristo en su iglesia, en el nuevo pueblo de Dios, y esto es el ministerio diaconal, el orden de los diáconos. Acuérdense que decíamos que en el orden sacerdotal de Cristo, en el nuevo pueblo de Dios que es la iglesia, Cristo nos da a nosotros la participación en su sacerdocio en 3 niveles o grados. El primero de ellos es el de los obispos, ¿cierto? El Papa es el obispo de Roma. El Papa también es obispo, ¿sí? Los cardenales también son obispos, ¿sí? Entonces, el primer orden sacerdotal es el de los obispos. A continuación sigue el de nosotros, de los sacerdotes o presbíteros o ancianos, que es lo mismo, y es sobre lo cual habíamos estado meditando en las últimas citas bíblicas para que ustedes las tengan allí y respondan pues a los hermanitos protestantes cuando los ataquen en su fe, pero también para que ustedes los tengan esos pasajes bíblicos para que sigan creciendo en su fe y se sigan enamorando de la iglesia. Y ahorita vamos con los diáconos, que es el tercer orden en el sacerdocio de Cristo en su iglesia. Los diáconos. Y tenemos la institución de los diáconos en Hechos capítulo 6, versículos del 5 al 6. Escuchen cómo lo dice San Lucas, el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Los 12, es decir, los apóstoles, y es muy importante, hago una notita aquí en esto que está diciéndonos San Lucas, porque aquí se cuenta ya a los 12. Se está teniendo en cuenta ya a San Matías, que fue nombrado apóstol, no autoproclamado, No es como los apóstoles de estos tiempos que dicen, oh, yo soy el apóstol, o el superapóstol, o el evangelista, o el pastor. No, veíamos en en Hechos capítulo 1, versículos 15 al 26, cómo San Lucas nos cuenta que reemplazaron al apóstol al apóstol Judas Iscariote. Hubiera alcanzado a ser santo si hubiera confiado en la misericordia de Dios, pero como no lo hizo y se ahorcó, por iniciativa de San Pedro, reemplazan a Judas Iscariote y ponen entonces a Matías. Ocupan el lugar de este apóstol de Cristo que falló y que dudó de la misericordia de Jesús, Judas Iscariote, y en su lugar entonces pusieron a Matías. Y aquí San Lucas, en este pasaje ya de Hechos capítulo 6, incluye a Matías dentro de los apóstoles, por eso habla de los 12, ¿sí? Los 12 convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron, no parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Por tanto, hermanos, busquen entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y los pondremos al frente de este cargo, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Pareció bien la propuesta a toda la asamblea, es decir, a la iglesia, porque iglesia significa asamblea o congregación. Y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y, habiendo hecho oración, les impusieron las manos. Y así entonces los ordenaron diáconos, el tercer orden del sacerdocio de Cristo en el Nuevo Testamento, el orden diaconal. Y así también San Pablo le está escribiendo a Timoteo, dándole también consejos y recomendaciones a él, pues que es este obispo tan joven que fue ordenado por Pablo mismo y por el colegio de los presbíteros, como ya lo veíamos antes. Y en este pasaje de primera a Timoteo, capítulo 3, versículos del 8 al 10, miren cómo le dice Pablo a Timoteo. También los diáconos deben ser dignos, sin doblez, no dados a beber mucho vino, ni a negocios sucios, que guarden el misterio de la fe con una conciencia pura. Primero se les someterá a prueba, y después, si fuesen irreprensibles, serán diáconos. En el orden diaconal hay 2 formas diferentes del diaconado dentro de la Santa Iglesia Católica.
Y esto viene desde los tiempos apostólicos. Aquellos que vamos a ser ordenados sacerdotes, somos primero ordenados diáconos. Y a nosotros en ese proceso se nos llama diáconos transitorios o temporales, ¿sí? Recibimos el orden diaconal antes del orden sacerdotal. Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí en Santo Tomás, tenemos a un seminarista que después de completar su formación y después de cumplir eso que está diciendo San Pablo a Timoteo, después de haber sido puesto a prueba y de haber sido encontrado irreprensible, fue ordenado diácono transitorio o temporal, porque él va a seguir un año más en el seminario y después, cuando ya termine toda su formación, va a recibir una nueva ordenación sacerdotal, esta vez ya en el segundo orden sacerdotal de Cristo, que es para recibir el orden sacerdotal y ser constituido entonces sacerdote o presbítero o anciano, que es lo mismo, ¿no? Estos de los que habla San Lucas en su capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles es de aquellos que eran ordenados diáconos permanentes, ¿sí? Su tarea, su rol, su misión dentro de la comunidad es inicialmente la del servicio y posteriormente ya se les asignó también el ministerio de la enseñanza, de enseñar la palabra de Dios, porque encontramos a un diácono de estos, al diácono Felipe, cuando se encuentra con un eunuco etíope, en el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles, y como buen maestro de la palabra de Dios, porque también esa era la función de los diáconos, Felipe le enseña a este eunuco la palabra de Dios y después lo bautiza, ¿sí? Entonces, dentro del orden diaconal están los diáconos transitorios o temporales, aquellos que están en camino de ser ordenados sacerdotes o ancianos o presbíteros, y están también entonces los diáconos permanentes, que son aquellos que hombres casados han estado previamente casados por la iglesia y que siendo hombres de familia, hombres casados, reciben también la ordenación diaconal para participar en el sacerdocio de Cristo, pero con las tareas esenciales pues del servicio y de la proclamación de la palabra, y pueden ejercer los sacramentos del bautismo, del matrimonio, pueden asistir en la Santa Misa y proclamar la Eucaristía. Los sacramentos que no pueden celebrar ellos, que sí celebramos los sacerdotes, son el sacramento de la confesión y el sacramento de la unción de los enfermos y el sacramento de la Eucaristía, porque no pueden ellos consagrar el pan y el vino para convertirlo en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Solamente lo podemos hacer los sacerdotes y los obispos, que también son sacerdotes, ¿cierto? Bueno, aclarado entonces ese punto, podemos mirar cómo la jerarquía de la iglesia, desde tiempos apostólicos, está organizada en obispos, sacerdotes y diáconos. Primer orden sacerdotal, el de los obispos. Segundo orden sacerdotal, el de los sacerdotes. Tercer orden sacerdotal, el de los diáconos. Los obispos tienen la plenitud del Espíritu Santo y por eso después de que ellos recibieron el Espíritu Santo a través de la imposición de las manos en la sucesión apostólica, ellos se convirtieron en sucesores de los apóstoles. Y ellos pueden a su vez también entonces ordenar a otros obispos porque tienen esa línea ininterrumpida de la acción del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, lo que se conoce como la sucesión apostólica. Son ellos sucesores directos de los apóstoles y pueden entonces ordenar a otros obispos, pueden ordenar también sacerdotes y pueden ordenar también diáconos. Los sacerdotes no podemos ordenar a otros sacerdotes o a diáconos. Los diáconos tampoco pueden ordenar por imposición de las manos a otros diáconos. No, porque los sacerdotes y los diáconos, por la organización de la jerarquía en la iglesia, por la acción del Espíritu Santo, no tenemos esas funciones como asignadas a nosotros, sino que están solamente asignadas a los obispos, que son los sucesores directos de los apóstoles, ¿sí? Miren cómo es de hermosa esa organización en la iglesia, esa jerarquía que Cristo mismo ha establecido y que los apóstoles fueron después ya poniendo en claro con funciones propias, con tareas propias, con nombres propios, y como lo dice Hechos 15, 28, de la mano del Espíritu Santo. Hemos decidido
el Espíritu Santo y nosotros. Muestra esta clarísima de que no es por capricho, ni por influencia o por palancas o por influencias humanas y terrenas basadas en poderes humanos, sino por la acción del Espíritu Santo, que la iglesia se ha venido sosteniendo por espacio ya de 2000 años y va a continuar entonces así hasta el final de los tiempos, porque esta iglesia no es de origen humano. Esta iglesia de Cristo, la iglesia católica, es de origen divino. Ahorita, en el inicio de esta catequesis de hoy, empezábamos escuchando esa canción tan hermosa. ¿Qué detalle, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo? Y eso es lo que sucede justamente en la ordenación sacerdotal. Qué bonito que de ustedes, mis hermanos que me escuchan, de sus familias, de entre sus hijitos, salieran los nuevos sacerdotes, obispos y diáconos de nuestra iglesia. Ahorita los sacerdotes hispanos que estamos, por ejemplo, aquí en la diócesis de Knoxville, todos venimos desde fuera, a excepción de nuestro hermano diácono Alex Hernández, que va a ser ordenado sacerdote el 29 de agosto. Fiesta esta hermosísima, maravillosa, a la que los invito ya desde ahora para que ustedes hagan planes y asistan a la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús en Knoxville, y que el 29 de agosto a las 11 de la mañana sean ustedes testigos presenciales de todo esto que les he venido diciendo con las Sagradas Escrituras y con la historia, para que ustedes ya lo vean en vivo, en la práctica, en el sacramento de la ordenación sacerdotal de nuestro hermano Alex Hernández, hermano diácono, que va a ser ordenado con la gracia del Señor sacerdote el 29 de agosto. ¿Sí? Y a excepción de él, todos los demás sacerdotes hispanos que estamos aquí en la diócesis de Knoxville, venimos desde afuera, venimos de México o de Colombia, porque lamentablemente no han surgido vocaciones sacerdotales o religiosas en las familias de nuestra comunidad hispana, aquí en la diócesis de Knoxville. Triste. Ustedes como feligreses tienen una vida de fe muy fuerte, muy firme, pero lamentablemente no han sido ustedes caldo de cultivo para que se produzcan en el interior de sus familias vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida diaconal. Todos nosotros hemos tenido que venir desde afuera, nos ha tenido que traer el obispo, bien sea como seminaristas o ya como sacerdotes, para que nosotros ejerzamos el rol del servicio en la vida sacerdotal para todos ustedes como nuestros feligreses. Pero sería muy hermoso que ustedes, a través de la oración, de la vida de fe en sus hogares, vayan promoviendo las vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida religiosa en sus propias familias, y que sus hijitos estén entonces motivados, animados por el Espíritu Santo, para que den un paso al frente y sean ellos los nuevos sacerdotes, obispos, diáconos de nuestra diócesis de Knoxville y también de las comunidades católicas de acá de los Estados Unidos, que están tan necesitadas de sacerdotes hispanos. Entonces, una invitación para que ustedes, con este tema de la sucesión apostólica, no se queden solamente como con un dato más que aprendieron acerca de su fe, sino que ustedes mismos estén interesados también en promover esto tan hermoso que les estamos hablando, de lo que les estamos hablando, que es la acción del Espíritu Santo en la vida de quienes dejamos todo para seguir a Cristo, en la vida sacerdotal y en la vida religiosa. Las próximas dos catequesis que vamos a tener, si Dios permite, no van a ser de ataques para los hermanitos protestantes. Aclaro de una vez. Lo que vamos a hacer es comparar toda esta línea de sucesión apostólica que a través de las Sagradas Escrituras hemos venido mostrando en estas 7 catequesis que se completan ahorita con esta de hoy, acerca de la acción del Espíritu Santo en la iglesia a través de la imposición de las manos, con lo cual se comunica el poder sacerdotal de Cristo a los obispos, sacerdotes y diáconos, que somos los verdaderos pastores del pueblo de Dios. En las otras dos catequesis vamos a comparar esta línea de sucesión apostólica que lleva 2000 años con
esta otra línea de pastoreo en las sectas protestantes por pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, maestros, autoproclamados, a los que nadie llamó, a los que nadie eligió, a los que nadie consagró y ordenó para que ejercieran esos cargos, y que lo que hacen son crear división y ser un motivo de escándalo para quienes no son cristianos y que desde fuera ven el cristianismo tan dividido por tantas sectas que predican cada una su propia doctrina, su propia manera de entender las Sagradas Escrituras, la propia interpretación, y que por eso entonces se convierten en piedra de escándalo y de tropiezo para quienes, siendo judíos o siendo musulmanes o siendo ateos o siendo budistas, etcétera, no quieren hacerse cristianos porque ven un cristianismo dividido. No porque Cristo haya dejado un cristianismo dividido, porque Cristo dejó una sola iglesia que es su cuerpo, que es su esposa, y el demonio dañó o quiso dañar mejor esa obra de Cristo, y por eso donde Cristo dejó una sola iglesia, el diablo ha dejado 70,000 y que sigue aumentando ese número. El demonio no está contento con la obra de Dios, y por eso el demonio quiere dañar la obra de Dios. La obra de Dios es una sola iglesia en todos los tiempos y lugares y culturas, con una sola doctrina, una sola fe, un solo bautismo, guiados bajo un solo pastor que Cristo mismo dejó establecido, que es el Papa, que a su vez por la sucesión apostólica ha nombrado y ordenado legítimamente pastores según el corazón de Dios a través de la sucesión apostólica, los obispos, los sacerdotes y los diáconos, y que formamos todos una sola iglesia y que enseñamos una sola doctrina y que representamos un solo verdadero pastor que es Cristo nuestro Señor, y a quien Él dejó como vicario suyo en la tierra, que es el Papa. Pero el demonio, que quiere dañar esa obra de Dios, ha querido desde el principio entonces formar muchas secticas, grupitos, iglesitas, changarritos, negocitos donde se comercia la fe y donde se vende la salvación falsificada a costa de diezmos, colectas, pactos, alianzas, etcétera. Entonces lo que vamos a hacer en las próximas 2 catequesis con la ayuda del Señor va a ser alertarlos a ustedes, hermanitos, para que no caigan en las redes del demonio a través del discurso falsificado y pirata de todos estos autoproclamados líderes, de todas esas iglesitas y changarritos que no son verdaderamente la iglesia de Cristo, sino que son falsos pastores, lobos vestidos de pastores. Y los invito a ustedes a que sigan alimentándose en su fe, que sigan creciendo en su fe, meditando en las Sagradas Escrituras diariamente, que asistan con asiduidad, es decir, con perseverancia a la Santa Misa cada 8 días, entre semana también si ustedes quisieran, que vengan y se confiesen frecuentemente, ojalá cada mes vinieran a confesarse todos ustedes, que oren en familia, familia que ora unida, permanece unida, y que de esa manera entonces ustedes despierten en el corazón de sus hijitos el deseo de ellos para que escuchen el llamado del Señor que los llama, para que sean obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y que así como los apóstoles, así como todos nosotros que somos el verdadero pastoreo de Cristo en su nuevo pueblo, como los apóstoles dejen todo y estén dispuestos, así como ya lo hicimos también nosotros, a seguir al Señor sin ninguna clase de restricciones. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Feliz semana.